Vamos a hablar con Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo están? Un placer. Lo mismo digo. Bueno, yo quiero preguntarle, para estar en alerta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Banco Central y cuál es la posibilidad de una mega devaluación en algún momento? Bueno, lamentablemente se está generando una bola de nieve en el Banco Central de crecimiento de lo que es la deuda remunerada. Es decir, en los pasivos del Banco Central tenés los billetes y monedas que todos tenemos en los bolsillos, es una deuda del Banco Central, pero eso no es remunerado. Y luego tenés los pasivos remunerados, que son las famosas LELIQs, que antes eran las LEVAQs en la época de Sturzenegger, los pases pasivos, las NOVAQs, etcétera. Cuando sumás todos los pasivos, ya alcanzan el 132% de la base monetaria. Es decir, que ya es una bola de nieve muy grande y la tasa de interés que pagan es del 66% anual. De modo tal que eso está claro que es inflación futura de alguna manera, porque toda esa masa monetaria enorme en términos de deuda, para ser pagada, va a tener que ser pagada en pesos. Y eso no podés indefectiblemente mantenerlo permanentemente en crecimiento, porque en algún momento eso la gente empieza a tener miedo de esa deuda y las tasas de interés tienden a subir muchísimo. Eso ya ha pasado en el pasado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Que para equilibrarlo, hacen una mega devaluación. Y lo cual no significa que ya no haya ocurrido, porque ya hemos tenido megas devaluaciones. Pensamos que empezamos un peso, un dólar, y ahora necesitas 150 pesos para comprar un dólar. O sea, es que el día que fueron las elecciones de agosto, de las PASO que ganó Fernández, para acá, el peso oficial, el dólar oficial, ya aumentó el tipo de cambio más de 100%. Y en términos de lo que es el dólar informal, aumentó 200%. Lo que estamos hablando es de una nueva mega devaluación. Ahora, es indudablemente un tema que merece distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, un lado donde uno puede comenzar a mirar esto es la tasa normal promedio de los bancos es un 37, 38% anual, un plazo fijo. Sí, por supuesto. Hoy. Ahora, Y de, antes las LEVAQs, fíjate que había una diferencia, las LEVAQs, cualquier persona podía invertir en LEVAQ. claro, Ahora solo los bancos pueden invertir en LELIQs. pero digo, si una tasa normal está en 37, 38 puntos, ¿por qué los tenedores de Nelix cobran en 66? Es tremendo. Bueno, justamente es lo que para mí era más transparente hacer las LEVAQs, como se hacía en la época de Sturzenegger, porque las LEVAQs era un mercado donde cualquier persona podía invertir. En cambio, de la otra manera, los bancos toman depósitos, esos depósitos que toman los pagan a una tasa menor y después tienen las LELIQs que les rinden de 66%. Entonces ahí tienen una diferencia que les permite cubrir otras Claro. pérdidas en otras cosas. Es decir, el Estado es el cliente cautivo. Bueno, en realidad el Estado chupa el crédito, yo diría, el que arma todo esto es el Estado. O sea, el Estado perfectamente podría no hacer nada de todo eso. Por ejemplo, si uno tiene un esquema de dolarización, todos esos trucos se acaban, Bien. ¿no? Ahora, Como, ¿hay algún dato que nos permita poder establecer a grandes rasgos, aunque más no sea, qué cantidad de intereses le paga el Banco Central a los tenedores del ELIX, que en este caso son los bancos? bueno, los ELIQs, los pases y digamos y las NOVAQs y demás es más de 100.000 millones de pesos por mes. El Banco Sí, Central paga 100.000 millones de pesos por mes como piso de intereses solamente por estos papeles que tienen los bancos. totalmente. Y ese es el problema, porque es una bola de nieve que va creciendo y al final de la película, cuando venga la mega devaluación, eso se traduce después en una inyección de dinero en la calle, y esa inyección de dinero en la calle obviamente deprecia los pesos y por eso después suben todos los precios en pesos. No es que las cosas valen más, sino que los pesos valen menos. Y Bien, eso entonces termina pagándolo el asalariado. Ese es el drama de la inflación, porque la inflación, siempre insisto, no es el aumento generalizado de precios. Si fuera así, como dicen los libros a veces de macroeconomía y demás,
no sería tan grave. El problema que tiene la inflación es que algunos precios suben mucho más rápido que otros, y los que suben más lento son los salarios. Ujú. Ahora, ¿hasta qué momento se puede patear esto para adelante, aunque la bola de nieve se vaya poniendo cada vez más grande, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos en un récord que superó el que hubo en la época de Sturzenegger. Y hay una diferencia, que en la época de Sturzenegger ese aumento de deuda, la contrapartida era crecimiento de reservas. Ahora tampoco tenemos eso, o sea, es un aumento de la deuda sin el crecimiento de las reservas, con lo cual es más peligroso todavía, o si quieren, la mega devaluación puede ser peor que la que tuvimos en el 2018. Ese es el problema que yo percibo que probablemente va a venir después de las elecciones. ¿Por qué digo después de las elecciones? Porque van a hacer todo lo posible para que no ocurra antes, porque obviamente la mega devaluación te pega en el salario, te pega en el bolsillo y perdés las elecciones. Por eso, tanto en el 2017 como ahora están tratando de que eso no ocurra, y por eso está creciendo muy rápido, porque además hay que mirar la curva, es impresionante la aceleración del endeudamiento del central. Eso es muy peligroso. Y sobre esto están conversando para seguir cerrando la economía. Cerrar la economía, todos sabemos que implica después que tenés que compensar a mucha gente que se queda sin ingresos. Correcto. Entonces, va a ser un crecimiento más rápido todavía el endeudamiento del Tesoro y la impresión de maquinita. Es decir, para que los bancos no exijan el dinero de los papeles, el Estado cada vez le ofrece más tasa de interés. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa si alguna vez los bancos dicen queremos cobrar? Bueno, ahí hay un juego entre los bancos y el Banco Central, ¿no? Donde uno no puede jugar sin el otro. Es decir, que están, de alguna manera, el que pone la regla de juego es el Banco Central y tiene muchas herramientas para poder negociar con los bancos, ¿no? Incluso está siempre la amenaza latente que en los gobiernos populistas terminen haciendo la nacionalización de los depósitos, cosa que ya alguna vez ha ocurrido en Argentina. Entonces, o que te fijen, que cada vez te intervengan más con normas del Banco Central que tienden a hacer ese tipo de cosas. Con lo cual, yo ese riesgo no lo veo, pero yo lo que veo es simplemente lo que ha pasado siempre, que se acumula una bola de nieve y que después estalla. Y ese es el problema, porque es como que siempre hacen la más fácil. La más fácil es tirarle el fardo a los asalariados, porque las devaluaciones no es otra cosa que eso. Cuando dicen que la convertibilidad no funcionaba, ¿qué están diciendo? La convertibilidad funcionaba perfectamente. Lo que hacía era que no podías bajar los salarios. Entonces tenías que solucionar por otro lado. O bien tenías que negociar una baja de salarios con lo duro que eso es. En cambio, les parece mucho más simple tener altísima inflación y negociar cuánto va a subir los salarios. Y los salarios van a subir siempre menos que la inflación. Pero eso les resulta más sencillo a los sindicatos y a los empresarios. ¿Por qué? Porque el sindicalista sale y dice, y conseguí 35% de aumento. En realidad, la inflación fue 39%, perdiste. Pero no te dice, perdí tanto, sale y dice, conseguí 35%. Y además, sube escalonadamente, los precios suben mucho más rápido, como si fueran ascensor, y lo otro sube en escalera, los salarios suben en escalera. Entonces, esos triángulos que te van quedando entre cada lugarcito son menores salarios para los asalariados. Bien. Así que la inflación es siempre un negocio espantoso para los trabajadores. Por último, al observar esta bomba de tiempo que hay en el Banco Central, ¿no? El mercado en general, los ahorristas, los especialistas en sistemas financieros y demás, esperan un aumento considerable en el nivel del dólar. Y en algún punto sí. Entonces el único tema es, fíjate, ya hubo algunos fondos internacionales que aprovecharon este momento. Nosotros en los últimos 6 meses el famoso carry trade, es decir, inversores que invirtieron en pesos especulando con que el dólar más o menos iba a quedar no quieto porque se va devaluando, pero más lentamente, y te ganas la diferencia con estas tasas altísimas en pesos. Bueno, ahora ya hubo algunos fondos que empezaron a dolarizarse, entonces eso va pasando también, y cuando la gente después hay una perspectiva, una expectativa que supongo yo tienen todos los inversores en la cabeza, que son las elecciones. Cuando nos vayamos aproximando a las elecciones,
es probable que mucha gente se empiece a dolarizar, porque digan, después de esto se viene el saque, se viene la devaluta, ¿no? O sea, entonces ahí la gente se anticipa para tratar de salirse, por eso es muy difícil de ponerle un timing a este tema, ¿no? Y va a depender de muchos otros factores, de si conseguís el acuerdo con el Fondo Monetario, si te refinancia la gente del Club de París, es decir, hay muchos factores que yo no puedo predecir, por supuesto, porque depende de 1000 decisiones de distintas personas, pero eso va a depender también de cuántas reservas va teniendo netas el Banco Central. Por ejemplo, ahora en mayo vence el Club de París. Ujú. Y no vamos a pagar, ¿no? Bueno, vamos a ver, no lo sé. Vamos a ver. Es probable que se tomen 30 días más para negociar. Ahí hay un margen de 30 días que se pueden llegar a tomar, pero por eso todavía no lo sé. Y hay todos sabemos las internas que hay en el gobierno. Los que dicen que no hay que pagar y los que dicen que sí hay que pagar, que hay que renegociar, pero pagando. Y el mismo kirchnerismo ha sido muy fluctuante en esto, porque el propio Kicillof pagaba todo, le pagaron al Fondo Monetario en su momento, me estoy hablando, ¿no? En el gobierno anterior, kirchnerista, donde pagaban al Fondo Monetario, pagaban al Club de París sin ni siquiera negociar, o sea, le pagaban 100% de los intereses, todo, y de pronto un día dijeron no pagamos más. Muy bien, Entonces, vamos a ver cómo decanta. Estamos vamos a ver cómo escuchando decanta. a Agustín Echevarne. Echevarne, agradecido como siempre por su tiempo, que tenga una buena tarde. Igualmente, un gran abrazo.